Hoy es sábado, estamos en el último piso de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, Juan Pablo Ashner y yo, Tatiana Urrea Ullabán. Y al entrar aquí, creo que los dos recordamos a Rogelio Salmona sentado en esta mesa dibujando, con sus crayolas, con sus plumas, mirando por la ventana y dibujando una vez más esto que estamos mirando nosotros acá, que son las montañas, Monserrate y Guadalupe con su cañón, y recargado sobre esas montañas que alcanzamos a ver aquí hasta el cable en Chapinero, el proyecto de las Torres del Parque, la Plaza de Toros de la Santa María y por supuesto este espacio próximo que tenemos acá, que está cargado de memoria, de cariño y de información. Juan Pablo, ¿tú recuerdas cuándo fue la primera vez que nos encontramos acá y por qué? Bueno, la primera vez que nos encontramos los dos acá fue a raíz de la exposición de Rogelio Salmona, creo yo. Me atrevería a decir que ese fue el punto que nos unió acá. Sí. Sí. ¿Y qué hacíamos? ¿Te acuerdas? ¿Qué año corría y qué lugar ocupábamos los dos en ese momento? Bueno, el año, la verdad, no lo recuerdo, creo que no me da hasta ya el punto, pero sí, creo que fue un momento muy emocionante porque fue un momento para recoger como el propio Salmona, recoger todo lo que fue su recorrido, su trayectoria, su obra. Creo que este punto, ¿no? Como un punto de vigilancia alto sobre la ciudad es el punto ideal para ello. Sí, sí, yo también recuerdo mucho ese momento porque creo que nos habíamos cruzado en varias ocasiones, pero justo en ese momento, cuando se inaugura ese trabajo, nos damos cuenta que tenemos algo en común, ¿cierto? Que es tal vez el pensamiento sobre la obra de él. Me gustaría mucho que tú nos contaras qué fue lo que hiciste. Hace unos días te preguntaba acerca de qué recordabas de la biblioteca Virgilio Barco y tú me contabas como unos 6 puntos muy interesantes. 4 de ellos eran como los tiempos precisos en los cuales te habías encontrado con ese lugar, con ese espacio primero, antes que el lugar, con ese paisaje, con la conciencia de esa ubicación dentro de Bogotá y con lo que ha sido la biblioteca Virgilio Barco, y me gustaba particularmente porque lo relacionabas con tu vida personal. ¿Me cuentas nuevamente eso? Que me gustó muchísimo. Claro, Tatiana, claro. Y bueno, contarles a ustedes, yo creo que tanto a ti como a mí nos ha pasado que la obra de Salmona nos llega no solo en el plano profesional, sino también personal, ¿no? Tenemos vínculos con ella afectivos, hemos habitado, tú has habitado esos espacios. Yo también he pasado por la biblioteca desde incluso antes de que se construyera, hice mi proyecto de grado en ese mismo lote, obviamente no del mismo nivel, por supuesto. Y creo que esa es una parte importante también de la obra de él, es cómo se vincula lo personal, no solo en quienes lo habitan, sino en él mismo, con sus proyectos. Y me parece de hecho muy bonito, Tatiana, que estemos acá conversando de esos dos proyectos que en algún momento fueron nuestro objeto de estudio, las torres y la biblioteca Virgilio Barco. Creo que entre ellas hay un contrapunto muy bonito, no solamente en su sentir, ¿no? Porque las torres pues, se erigen hacia lo alto, mientras que la biblioteca se explaya hacia los lados, sino también en su manera de trabajar el territorio. Y creo que esa parte, en la que tú además eres especialista, puede ser un punto interesante para arrancar. Preguntarte, Tatiana, ¿cómo ves tú esa relación de Rogelio Salmona con el territorio? ¿Cuáles han sido esas diferentes maneras de acercarse al territorio? Bueno, pero no me contestaste la pregunta. Por supuesto que yo te contesto a ti, Lo dije pero rápidamente, hablé de mis vínculos afectivos con la biblioteca, siendo estudiante, luego cuando nace mi primera hija, llevándola a leer a la biblioteca, luego obsesionado con ella, por supuesto, como objeto de mi proyecto de grado de maestría y luego de doctorado. Entonces ha estado conmigo en diferentes momentos. Sí, muy bien. así es. Bueno, pues ahora yo te cuento. Sí, el tema del territorio es un tema realmente apasionante porque me parece que cubre todas las escalas de la vida.
Es decir, cubre desde la escala más general, como un manto, no solamente verde, sino conceptual que se tiende sobre todos nosotros, haciendo conciencia de que estamos en un lugar muy especial, ¿no? O sea, somos sabaneros, somos montañeros a 2.666 metros sobre el nivel del mar, pero entender el territorio es entender quiénes somos, quiénes somos nosotros y por qué somos así. Eso es importante. Hay una explicación muy bella que hacía Rogelio partiendo justamente de esto que tenemos aquí al frente, que es el cañón entre las dos montañas, como el lugar por donde discurre, por donde entra y discurre el agua, ¿no? En la sabana. Hablábamos hace un momento fuera de cámaras de las calles, del sentido de las calles, ¿no? No de nuestras carreras, sino de nuestras calles. Y entonces hay ahí una dirección en términos, digamos, urbanos y de funcionalidad que tenemos que entender, que nos hace ser como muy sensibles a una cierta cuadrícula que se imprime sobre el territorio. Pero continuando desde ese cañón y entrando con el agua y con la vegetación, encontrar este espacio, este remanso de la calle 26, o lo que fue, hasta que se trazó el mismo viaducto de la calle 26 y detenernos en el Parque de la Independencia para después seguir buscando los cursos del agua, atravesar los barrios de Teusaquillo y continuar, no solamente en un brazo hacia la misma calle 26, sino continuar por esas calles sinuosas de Karl Brunner, ¿no? Por donde por debajo continúa yendo el agua y nos detiene en la biblioteca Virgilio Barco, y después de la biblioteca continuamos hacia el Juan Amarillo y el Salitre, el río Bogotá, el Salto de Tequendama, el río Magdalena. Creo que cuando uno ve esos esquemas que hace Rogelio Salmona de su territorio, de un territorio ampliado, es un territorio que cubre, por supuesto, la sabana, pero cubre toda la inmensidad de lo que somos, ¿no? Las montañas, con su vegetación, con su clima, con su fauna también, con su gente, con su arquitectura. Pero me gusta mucho porque creo que desde ahí él expone como una visión de un territorio que se recorre. Y eso me parece principal en la obra de él, el tema de recorrer. Y entonces yo creo que ahí podemos empezar a hablar de cuestiones que hermanan ese contrapunto que tú propones entre las torres del parque y la biblioteca Virgilio Barco, porque los recorridos son diferentes, ¿cierto? Son muy distintos, pero continúan como en una línea de evolución que se da dentro de la misma composición del trabajo. Y pues podríamos empezar desde allá abajo. Me gustaría que nos contaras acerca de cómo comprendes ese tema del recorrer, de hacer el recorrido, de invitar al recorrido en la biblioteca Virgilio Barco. ¿Cómo lo ves? Vale, Tatiana, bueno, eso es una buena pregunta. Yo creo que el tema del recorrido lo involucra también a él como paseante, como caminante, como ávido observador. Creo que una de las cosas que lo caracterizaba a él era siempre estar viendo, e incluso estar viendo más allá de lo que era inmediato. Tú lo mencionabas ahora con respecto al territorio. Él era capaz de entender Bogotá como algo más que sus trazas, que sus tramas, que su normativa, y ver más allá de un territorio del cual se agarraba. Creo que en eso, por ejemplo, la Biblioteca de Virgilio Barco es interesante porque nos permite también entender lo que es como arquitectos trabajar un territorio, excavarlo, por ejemplo, que es un acto muy importante, entender esa topografía, buscar el cielo, permanentemente buscar la luz, buscar el agua también. Son acciones que él empieza a trabajar en sus diferentes proyectos. Y claro, el cuerpo siempre presente. Yo creo que esta idea de recorrer el espacio pues va a definir mucho cómo se relacionan también los edificios con la ciudad. Él mismo era una persona muy reacia al espacio encerrado, vivía mucho más o favorecía mucho más
el espacio abierto. Disfrutaba mucho más estar afuera que estar adentro, estar en contacto con la naturaleza, con el clima de esta ciudad que él apreciaba. No todos lo apreciamos como él. Y creo que esa experiencia de sentir siempre el espacio exterior va a hacer que sus espacios, sus vínculos de sus espacios con el territorio sean siempre muy abiertos, ¿no? Sean siempre muy abiertos. A mí me gusta pensar además que su abanico, su repertorio de maneras de trabajar con el territorio es siempre muy, muy variado, ¿no? Las estrategias que utiliza para las torres no son las de la biblioteca, no son las de la Jiménez, no son las del archivo, ni las del Centro Cultural García Márquez. Cada uno de ellos tiene una manera particular de relacionarse con la ciudad, pero en todas ellas siempre va a mediar esta idea de que podamos siempre caminar, hacer uso de nuestro cuerpo. Entonces, volviendo a tu pregunta, una cosa que yo exaltaría de la Biblioteca Virgilio Barco es que, a pesar de ser un espacio para la lectura y por ende un espacio para estarse quieto, ¿cierto? Con ese libro, como lo tienes tú, es decir, estar frente al libro en un momento de quietud, creo que pese el encargo, es un edificio tremendamente dinámico. Te invita a moverte, te invita a cansarte. Si uno lo piensa de esa manera, Salmona siempre ha querido, en todos sus proyectos, que haya mucho uso del cuerpo. En todos los sentidos, ¿no? Mirar hacia el piso para evitar caerse, pero también para deleitarse con el piso. Mirar hacia el cielo permanentemente para buscar la luz. Y esa insistencia, yo diría que es muy urbana. Es de un sentir urbano, ¿no? Del caminante de la ciudad. Es decir, que uno, aún estando en una biblioteca, se sienta caminando calles que van para arriba y para abajo, pasando de un lado a otro. Eso casi que ayudaría a pensar que esos edificios son de una escala urbana, hasta el más pequeño de ellos, hasta su propia casa, donde uno no para, donde uno siempre se está moviendo, por el techo, por el piso. Eso me parece tremendamente urbano, tremendamente urbano. Y esa es tu área, Tatiana. ¿Tú cómo lees esa condición urbana dentro de la arquitectura? ¿Cómo percibes esa relación? A ver, hay como diferentes tiempos para contestar esa pregunta. La veo, claro, tú sabes que cuando uno analiza un proyecto y lo hace de forma académica, realmente lo que está haciendo es componiendo una historia nueva que tal vez nadie la haya contado. Puede ser que a muchos se nos haya ocurrido, pero solo cuando queda dentro del papel y la gente la lee, dice, ¿no? Aquí hay algo diferente sobre la interpretación de una obra. Creo que en ese punto, digamos, en el estudio, por ejemplo, de lo que es las torres del parque en relación también con la ciudad y con otros proyectos de Salmona, pues las torres del parque es excepcional. Y como estamos hablando del recorrido, te voy a hablar de eso. Yo, en mi análisis y en mi pasión por las torres, que también surgió de mi propia vida, ¿sí? De mi hábito del día a día, de mi querencia sobre el vecindario, de tener el lujo de tener un vecino como Rogelio, pero no el único, que es un lujo, porque realmente es una comunidad culturalmente muy rica, de pasear con mi hija, que estoy de acuerdo, eso nos hace ver los espacios de otra manera, o de pasear con un perro, que también nos hace ver el espacio y comprenderlo de una manera diferente. Pues yo me interesé no tanto por la arquitectura, digamos, no tanto por los propios edificios, por los menires como faros que tú decías ahora que están puestos aquí, sino que a mí me interesó fue el piso. Me interesó hasta dónde llegaba el pie, porque también por una pasión. O sea, a mí me fascina caminar y los cursos con mis estudiantes arrancan con una pregunta y es ¿cómo caminas tú? ¿Sí? ¿Por dónde caminas tú? ¿Qué actitud tienes cuando vas a caminar? Y caminar tanto por esa plataforma me hizo entender que realmente en este trozo del centro sucedía algo increíble, que partía de un principio, lo voy a llamar en términos de Frank Lloyd Wright, orgánico. Es decir, cuando hablo de orgánico no hablo solamente
de las formas redondeadas y de la emulación a la naturaleza, sino hablo, como él mismo lo definía, con esa excelencia para asumir un problema espacial que se resuelve siendo conscientes de que la naturaleza antes ya lo ha resuelto. Entonces, este piso de las torres del parque es extraordinario porque antes existió la geografía y cuando uno levanta, suspende la capa de arquitectura de ese piso, se da cuenta que Rogelio tuvo un principio simple y feliz y fue que tendió una manta sobre el piso y permitió que el piso rodara, que el agua siguiera corriendo por donde venía corriendo, que la gente atravesara por donde venía atravesando este lote, que los puntos de detención, que hoy son plazas, tienen un pasado de detención del tiempo y del movimiento. Es decir, que dejó hablar a la tierra, si lo puedo decir así, dejó hablar al lugar para que el lugar mismo le fuera insinuando qué podía hacer con esto. Cuando voy pensando en ello y veo cómo el proceso de diseño se va haciendo y encuentro unas fotografías en el Agustín Codazzi, veo que las torres se van levantando, pero antes de las torres se hicieron los trazados de los caminos. Y entonces en esa aerofotografía lo que uno ve es increíble, y solamente ahora que lo hablo contigo me doy cuenta. Es el Centro de Cultura Económica, es el Centro Cultural Gabriel García Márquez, que tiene eso como finalidad. Los caminos son la finalidad, las cintas por donde vas, que se envuelven y que te dicen, ven, camina por acá, da la vuelta. Pues eso es la fundación del espacio de las Torres del Parque. Es lo primero que él hace para encontrar los lugares precisos en donde las tres torres tienen que estar. Sin embargo, veo que eso, que es tan rico, ¿no? Porque tiene tantos elementos, los caminos, las plazas, las escaleras, las rampas, los grandes bordillos en donde uno se puede sentar, los marcos de las ventanas que dan contra ese espacio, la diferenciación entre el paso lento y el paso rápido, porque pues depende de por dónde te vayas. Pues los que van de afán van por un lado y los que van lentamente van por el otro. Veo que en la biblioteca es diferente. O sea, aquí es como, no sé si lo puedo explicar así, son tres grandes árboles que con sus raíces han construido previamente una serie de terrazas y una serie de escaleras en donde podemos estar, pasar, detenernos, consumir el tiempo de calidad. En la biblioteca no es así. La biblioteca es vertiginosa, la veo yo, ya no es el lugar por donde el agua corre, sino veo que es como un embudo, es como un sifón que se traga nuestro movimiento. La misma forma que tiene nos hace pensar en un vértigo sobre su movimiento. Y quisiera saber si en esos análisis que tú haces en tu libro lo asumes de esa manera o no, o si es la misma forma de la biblioteca la que hace que yo presienta, antes de entrar en ella, que eso que la contiene, nos lleva a movernos de una manera diferente. Yo creo que sí, sin duda nos lleva a otra manera de movernos en el espacio, a otra manera de estar con nosotros mismos y también de relacionarnos con la ciudad. Creo que esa manera diferente también se debe a que el punto de partida territorial, como lo es para las torres, fue muy distinto, ¿no? Recuerdo una historia muy bonita del propio Rogelio relacionada con el desierto y con bueno, no recuerdo si era una historia que él contaba o luego la leía en Tríptico Rojo, pero era esa historia de un beduino que desciende su camello a excavar con las manos para encontrarse un bellísimo objeto, una bellísima flor del desierto, que es esta configuración geológica espectacular. Esa excavación, que a Rogelio sorprendió mucho porque él no entendía cómo el beduino sabía que esa flor estaba allí, esa excavación es similar
a la de la propia biblioteca. La biblioteca era este montículo de escombro al cual Rogelio Salmona llegó para abrir un hueco y depositar allí este edificio que por esa misma protección de la meseta se aísla completamente de la ciudad y se puede, digamos, sentir parte de la sabana. Ahora, lo que sí tiene en común quizás con las torres, la biblioteca y con otros tantos edificios, es que a ese acto territorial, casi siempre único, ese acto fundacional, un acto fundacional como el de, por ejemplo, la Casa Huéspedes Ilustres, un acto de convertir un erial en un paraíso, ese acto fundacional del Archivo General de la Nación, que es trazar esos lugares fundacionales de Bogotá, ese acto de las mismas torres o ese acto de la biblioteca, cada uno de ellos único, se suma luego a un acto recurrente. Tú lo mencionabas ahora, que es traer su caja de elementos, su caja de herramientas, todo su set de cosas, de puentes, de aparejos, de materiales, de metales, de vigas, de ventanas. Todo ese repertorio que además es muy rico de estudiar, ese lenguaje de herramientas de Salmona, las trae todas ellas a los mismos proyectos. Y esas herramientas que van evolucionando con el tiempo son las que de alguna manera, en disposiciones distintas, dotan a sus edificios de una infinita variación. De hecho, ahora tú lo mencionabas, ves la afinidad entre las Torres del Parque y el Centro Cultural García Márquez. Y desde el punto de vista compositivo hay una grandísima afinidad, ¿no? Este diálogo de los dos patios, este diálogo de los recorridos, hay una grandísima afinidad. Pero en el plano vivencial son experiencias totalmente distintas. Totalmente. ¿No? Que incluso hablan de momentos y etapas en su vida. Las torres como una fortificación esbelta que se erige más bien cerrada hacia su interior, y el Centro Cultural tremendamente poroso. Un edificio de una transparencia que casi que lo hace inexistente, ¿no? Total. Los fines del Centro García Márquez pues son los límites de la calle que está al otro lado. Entonces es bien interesante ver esa gran variación, ¿no? Como unas recurrencias y también una gran variación resultado de ese diálogo entre la composición y la vivencia. No sé si tú sientes esa variación también, ¿cómo la percibes tú como paseante, como persona que vive también los edificios de Salmona? Sí, yo creo que sí, es interesante porque es que mientras vas hablando voy pensando en otras cosas, ¿no? Estamos muy contaminados de lecturas y muy contaminados de formas de ver desde nuestra misma educación cultural que hemos recibido, pero también somos profesores y hemos aprendido de nuestros estudiantes, ¿cierto? Hemos aprendido de ellos. Y algo que hacen ver los estudiantes es como esa particularidad de esas recurrencias. Tal vez por el tiempo limitado que tenemos de trabajar con ellos, ¿no? Ellos ven esa particularidad y la desarrollan y ven que esa particularidad, pues a su vez, tiene una multiplicidad casi infinita. Yo veo este tema hablando como de esas contaminaciones sabrosas en el mirar la arquitectura que se da no solamente en los espacios, ¿cierto? Tú hablas de cómo se viven los espacios, cómo esos espacios tienen una capacidad de emular, recordar, provocar los recuerdos, ¿cierto? Pero además de traer circunstancias arquitectónicas de muchos otros lugares a este espacio. A mí eso me parece fundamental en la arquitectura de Rogelio Salmona. Y cuando te pregunté acerca de la Biblioteca Virgilio Barco y después viniendo para acá, cogí tu libro y recordé varias cosas, varios asuntos que tú desarrollas en tu trabajo, veo que apuntábamos en nuestros análisis y en lo que queríamos decir hacia un lugar semejante, y es que no solamente hay una recurrencia de variedades, sino que hay una recurrencia de referencias, hay unas preferencias que se quieren recordar en estas arquitecturas, pero también hay una recurrencia en los métodos de trabajo. Y entonces me pregunto si
todo esto es lo que nosotros llamamos, para explicarlo a nuestros estudiantes, como la consistencia de una obra total, la coherencia de una obra total. A mí, Juan Pablo, a mí es que los proyectos de Rogelio Salmona me parecen tremendamente complicados. Yo no encuentro un proyecto que sea sencillo. Me parece que todos son muy difíciles y me parece que él emulaba esa dificultad. O sea, una dificultad que va desarrollando esto que tú mismo mencionas, pero desde diferentes momentos del proyecto. La imaginación, el recuerdo, el dibujo, la forma como dibujaba, y me gustaría que habláramos sobre eso, porque yo creo que eso se refleja en los recorridos. El dibujo, probablemente la maquetación y la experimentación, probablemente, y eso no lo sé, también me gustaría hablarlo, si usaba la fotografía, porque tengo un presentimiento, algo que no he leído nunca antes con respecto a ese tema, y finalmente, digamos, la construcción y la verificación en la obra de lo que él quería, con su consecuente decepción, ¿no? Porque él decía que estaba lleno de frustraciones. Entonces, pues podríamos hablar un poquito de eso. A mí, por ejemplo, la biblioteca, en términos de recuerdo y de memoria, no sé a ti cómo, a qué se te parezca, pero me encantaría que me contaras a qué se te parece, porque yo también, después de que tú lo digas, lo diré yo. A mí se me parece algo que no es arquitectura. Y hablando con la gente, cada persona tiene un recuerdo o lo compara con algo que no es propiamente arquitectura. Y creo que esa es una, un estímulo muy fuerte que recibimos de esa arquitectura y por eso esa arquitectura es tan complicada. ¿Qué dices? ¿A qué me recuerda? Bueno, es difícil ahora decírtelo, claro, Tatiana, porque como tú bien dices, estamos tan permeados por tantas lecturas y tantas visitas, y tantos puntos de vista que... Pero eso también vale en los recuerdos. Claro, ¿no? es válido. El recuerdo es eso, es una construcción complicada, como los mismos proyectos de Salmona. Yo estoy de acuerdo contigo. Son proyectos muy complejos, son proyectos, incluso los más sencillos, Sí. que quizás son los más complejos en su hacer. Son proyectos además muy sufridos en sus procesos, ¿no? Hemos visto, pues tú lo has visto, lo han visto nuestros estudiantes también, la cantidad de planos y de variaciones de dibujos que hay antes de llegar al resultado final. Y eso hace claramente que el edificio resultante, la biblioteca, como otros tantos, sea un conjunto de muchos recuerdos del arquitecto y de muchos pasos que fueron seguidos para llegar allí. Por supuesto, hay personas que la biblioteca la asocian con otros edificios, por ejemplo de Alto, edificios románicos, edificios de diferentes periodos históricos que sin duda permearon la mente de Salmona. Y lo bonito en ese resultado es que es un edificio que no es del presente. El edificio, propiamente dicho, yo siento que es un edificio lleno de pasados, de múltiples pasados. Cuando tú estás en la biblioteca no sabes si estás en una ruina maya, si estás en un edificio románico, europeo, si estás en un edificio moderno. Es difícil saberlo y tampoco importa porque lo que claramente no es un edificio de este año, no es un edificio de esta década. De esos hay muchos en nuestras ciudades, edificios que tú dices, este es de esta época, y 10 años después está agotado el edificio, se le nota cansado. Son edificios de una carga de pasado muy fuerte y a la vez son edificios que junto con esa carga te hacen sentir el presente con una enorme vitalidad. El hecho de que tú tengas que estar todo el tiempo pensando por dónde caminar, si está lloviendo o no, si me va a abrigar en el edificio para guarecerme el frío, eso hace que tú estés viendo el presente con una altísima intensidad. Entonces creo que el recuerdo de la Biblioteca Virgilio Barco es para mí otros tiempos pasados, es otros edificios, no puedo evitar no pensar en otros edificios. Creo que cuando tú mencionas a Salmona como esa persona consistente, es porque ese edificio es una búsqueda de un edificio previo. Es posgrados, quizás, pero con más holgura, por ejemplo, lo podríamos decir. Es la con misma, ese ejercicio de escala extraordinario que hace, ¿no? Exacto, es la sala de lectura engrandecida con hormonas. Sí. Son esos diferentes fragmentos que ya hemos visto antes, con más holgura, con más aire. A mí me lleva muchos tiempos y me lleva siempre a él, con sus dibujos, tantos que hizo.
hincados sobre su mesa, sobre esta que tú decías. Y cuando me paro en la cubierta de la Virgilio Barco, es como si me parara encima de su hombro, un poquito a ver ese trabajo con los dibujos, que es un tema que tú mencionas y que es un tema muy bonito. Me despierta curiosidad. ¿Qué piensas alrededor de esos dibujos, alrededor de ese dibujar, de ese actuar de él? Lo que mencionas de la fotografía me parece súper interesante, esos procesos de él que tú conociste. Sí, yo creo que, a ver, te cuento, empiezo por ahí recordando a Diana Barco. Antes de hacer la exposición con Diana y tal vez con el mismo Gabriel Osa, hacíamos un ejercicio para imaginarnos que era posible construir un documental sobre la obra de Salmona. Claro, allí entra un tema que no solamente es la narrativa, sino el mismo recorrido conceptual que se traza en ese guión. Cuando empezamos a trabajar esa propuesta con Diana Barco, empezamos a leer, recuerdo muchos textos acerca de cómo los arquitectos representaban su obra, pero no en el momento previo a la construcción del edificio, sino cómo el dibujo mismo los conducía hacia una transformación, podríamos llamar una evolución de la idea, ¿no? Un permanente trabajo, como el escritor que se levanta todos los días a las 4 de la mañana y escribe 6 horas, pues digamos que el proceso creativo es similar. Y estuvimos mirando muchos procesos de dibujo y hablando con el mismo Rogelio, él nos contaba cómo el corte dibujado era trascendental para él. Y veíamos sobre estas mismas mesas cómo los cortes a una gran escala iban siendo como estos ejercicios de Gordon Cullen, no sé si los recuerdas, de los años 60 y 70, que iban avanzando, iban siendo como unos cortes fotográficos sobre el camino, sobre los pasos que ibas dando en la planta del edificio. De tal manera que lo que tú veías representado no era la planta, qué difícil, ¿cierto? Porque estamos educados para entender el proyecto desde la planta, sino era lo que se levantaba en la planta. Cómo veías tú el marco, el umbral, la proyección hacia lo que te esperaba en una siguiente estación, pero ¿dónde estabas contenido tú? Y avanzaba 2 metros, porque este señor avanzaba 2 metros, 1 metro, y volvía a hacer otro corte. Y veíamos que era algo completamente diferente. Escribiendo en estos días algo, recordé dentro de la historia que pude como recopilar para, digamos, todo su periodo de formación, algo que siempre me llamó mucho la atención y que, por supuesto, Rogelio Salmona no pasó por alto, y fue sus años de formación con Pierre Francastel, esos cursos que tomaba, sí, de sociología del arte, pero tal vez muchos no sepan que él tomaba clases de cine con Pierre Francastel. Francastel era un apasionado del cine. Entonces, cada semana no era solamente observar, ver, escrutar, preguntar por una película, sino era trabajar sobre los métodos cinematográficos de las películas. Y cuando estoy mirando el tema de esos recorridos tan complejos en la biblioteca, y además le pregunto a los fotógrafos por qué toman esas fotos que siempre son tan resultonas en la biblioteca. Dicen, es que es muy fácil tomar fotos en la biblioteca. Es muy fácil porque allí a donde tú dispares encuentras un set de producción perfecto. El detalle perfecto, el encuadre, la referencia al paisaje. Es decir, hay una consideración del espacio en términos cinematográficos de tal manera que la elección que tú tomes para hacer ese recorrido te va a llevar a un buen fin. A un buen fin porque es bello, porque lo que vas a ver es bellísimo, porque te va a emocionar, porque tiene la luz perfecta, tiene el encuadre adecuado, porque te puedes sentar allí y puedes permanecer durante mucho tiempo y quien pase va a tomar una foto fantástica del ambiente y de la biblioteca. Y pensaba
que esa manera de trabajar de él, y Gabriel de pronto también nos puede ayudar, es como muy parecida a la que hace un director de cine cuando piensa en el recorrido de sus personajes y piensa que teniendo tan poco tiempo para contar una historia, pues tiene que traer todas las historias ahí, pero además también la recurrencia de un método. No sé, tú que has trabajado en cine, también eres músico, ¿no? También tocas un instrumento, digamos, ahí, y esto lo menciono también porque trabajas el tema de la composición. Si has considerado que ese método que se podría observar tanto en las torres del parque con sus complejos recorridos, incluso dentro de las mismas unidades, o mucho más en la biblioteca, antes del centro Gabriel García Márquez, si tú lo ves así. Sí, Tatiana, me encanta la analogía que despiertas y el diálogo que propones con el cine. Yo estoy totalmente de acuerdo con él y me emociona pensarlo así, entre otras no solo porque su obra es muy cinematográfica, sino porque las estrategias que utiliza para componer sí guardan una gran afinidad con los procesos cinematográficos también. Eh, Creo que eso me lleva todo lo que tú propones y todo lo que tú evocas a pensar un poquito en ese método de Rogelio Salmona para componer, para, como lo hacen grandes compositores y grandes directores también del cine. Y es un proceso que pareciera empezar por el papel y uno muchas veces tiende a quedarse allí, es decir, a ver la obra de Salmona como procesos geométricos muy elaborados, de ejes, de figuras geométricas y de formas, pero definitivamente no es eso lo que está allí, digamos que es solo un pretexto. Muchos arquitectos tenderíamos a pensar que todo está allí, en realidad, en procesos geométricos, pero lo que está pasando por su cabeza cuando está con la planta, porque además tú lo has dicho muy bien, hay un centro del corte, pero uno ve muchas plantas de Rogelio Salmona, muchas plantas de composición, de objetos que se van moviendo, de figuras geométricas aparentemente son eso, que se van moviendo sobre el papel y cada movimiento que él realiza viene acompañado de una reflexión vivencial. Él está realmente inmerso en esas figuras geométricas, entendiendo el territorio, entendiendo la cardinalidad de lo que mueve y entendiendo incluso la materialidad de lo que mueve allí. Es decir, hay una experiencia tridimensional en su cabeza. Hoy en día hay muchos aparatos para hacerlo, digamos, muchos mecanismos asistidos para entender esa tridimensionalidad, pero todo eso está pasando en su cabeza. Y una vez que ha finalizado ese diálogo territorial, entonces se da y en paralelo muchas veces esta experiencia del corte, donde todas esas figuras geométricas se cohesionan. Tú lo has dicho muy bien, el corte es ese espacio, digamos, de integración profunda entre todos esos elementos que entraron a jugar allí. Y dicho eso, entonces quería ahora sí saltar al cine para decir que me da la impresión que muchos de esos objetos que él mueve en la planta, que se mueven sobre ese plano general, son en realidad actrices y actores que él conoce a profundidad, que ha invitado antes a otras obras, los ha invitado a actuar. Hablábamos en la biblioteca, la sala de lecturas semicirculares, esa actriz que él ha invitado a posgrados, al Centro Comunal de la Nueva Santa Fe. Sí, sí. Incluso ha tenido papeles. Ya los conocemos, ¿no? Ya los hemos visto en otros teatros. Han estado en otras películas, han estado en otras obras. Incluso papeles de reparto muy pequeñitos pueden ser lámparas semicirculares. Total. Que están puestas allí en algún edificio, ¿no? Luego juegan ese papel épico, en la Biblioteca Virgilio Barco, el gran papel de la vida de la sala semicircular. En mi opinión está en la sala Virgilio Barco, en la sala de lectura, y están acompañados de otros actores, de otras actrices, y lo que hace Salmona es ponerlos a dialogar. Esa es la magia de la cinematografía, que caracteriza que uno vea a los mismos actores y actrices en manos de un gran director haciendo trabajos épicos y en manos de un mal director fracasando, ¿cierto? Hay pésimas películas con los mismos actrices y actores. Salmona es un gran director porque logra esos diálogos perfectos, armónicos, donde, por ejemplo, juega un papel importante el silencio, es decir, cómo una actriz y un actor pueden callar y lograr una gran escena. Eso Salmona lo logra en su obra, en la música también. La música hace gran medida silencio. Y eso lo hace a él, pues, sin duda, un gran director de cine. Entonces me encanta la analogía con el cine y la comparto. Creo que es
es fundamental el cine para hacer arquitectura. Creo que también la es para vivir la ciudad, ¿verdad? El cine para entender la ciudad. En tus análisis de la ciudad, en tus análisis de la arquitectura, entiendo que también está muy presente esa lectura desde un plano que no es solamente el planimétrico, ¿verdad? Sí, y ahí pasamos a otros planos, digamos, que no se pueden dibujar mucho. Pero antes de contestarte eso, sí quisiera hacer como un apunte sobre un tema que dejamos abierto, y es esa caja de herramientas que va arrastrando Rogelio Salmona. No sé si recuerdas esa historia tan bella que cuenta Cristina Albornoz en su libro y que después la completa Urbano Ripoll. Cuando Rogelio Salmona llega, por favor no me dejes perder el hilo, porque ya me fui muy atrás, pero cuando Rogelio Salmona llega de su estancia durante más de 10 años en París, llega aquí con un encargo que le ha hecho la Universidad de los Andes, llega con una cajita que se llama la caja verde, que es una caja de este tamaño en donde él ha venido coleccionando una serie de imágenes que después uno va a ver y son las mismas imágenes que usaba Pierre-Franck Castel para sus clases de sociología, de historia del arte. Y es el material con el que él llega a hacer un curso que emula lo que él recibió en París de este señor. Hemos hablado poco de Le Corbusier y eso me parece también fantástico. Pero él llega con esta caja de herramientas y es la caja con la que dicta, son diapositivas, también son imágenes, son papeles, con los que hace sus clases para enseñar lo que es la buena arquitectura, ¿no? Como su repertorio de excelencia arquitectónica. Pero también, si vamos a ver la caja verde que desapareció, que la vio Urbano Ripoll en el momento mismo en que conoce a Rogelio y en que empiezan una relación de amistad laboral, Rogelio va teniendo otras cajas verdes a lo largo de su vida y tal vez por ahí estén. Yo he conocido algunas. No solamente es el repertorio de la mejor arquitectura de todo el mundo, Oriente, Occidente, de todas las épocas, sino es una enorme colección de conceptos, de palabras que nos ha enseñado. Por ejemplo, aquí tú y yo no hemos hablado de proyectación. Qué bueno, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cuando lo leemos sabemos que cuando nos referimos a lo que él hace, no hablamos de proyectación porque él no hizo ese ejercicio, él hizo el ejercicio de la composición. La composición es justamente ese baile que tú sugieres. Las actrices, los actores que se ponen allí, ¿no? Y como hay unas danzas que son más contemporáneas, otras son más bauhausianas, pero al final nos llevan a la fiesta, ¿no? A la fiesta de esa celebración. Pero también es la colección como de ideales, de políticas sobre lo que él se imagina que es construir una ciudad. Y ahí yo recupero insistentemente, y gracias a tu primera pregunta, como la importancia de entender el territorio y los territorios contenidos también, porque los territorios contenidos tienen gente, Juan Pablo, ¿no? Y no hemos hablado de la gente. Entonces, cuando me haces esta pregunta, pues yo pienso en la gente y pienso que hay una colección de gente que fue muy importante en la vida de él, que valdría la pena explorar esa humanidad, ¿no? esa decantación de la humanidad. Primero porque para él un proyecto bueno era un proyecto que proviniera de un arquitecto obsesionado con la arquitectura y con la historia de la arquitectura. O sea, unos seres muy potentes llamados artistas que contuvieran en su cabeza que cargaran con el pasado encima, ¿cierto? Y que se lo enseñaran a los otros, que se hiciera como una demostración de cariño con el pasado y se detuviera en un tiempo y se lo entregara como en una carrera de relevos al siguiente y al siguiente.
hasta llegar al mismo Rogelio Salmona, que carga con todo ese pasado atrás. Y esos personajes, pues, por supuesto, no son solamente, podríamos ahora hablar de Le Corbusier, claro que sí, pero podríamos hablar hasta de Brunelleschi, fantástico, de un Gaudí, de unos técnicos que construyeron, ingenieros que construyeron la Tour Eiffel. En fin, podríamos hablar de muchos de ellos porque Rogelio también estudió esas personas, también supo quiénes eran y sabía que esa carga de humanidad sobre la arquitectura valía la pena ser tenida en cuenta. Y yo creo que eso se siente mucho en los proyectos. Y pues creo que también hace una colección de sociedades, de gentes diversas sobre las cuales él siempre nos llamó la atención. ¿Tú te acuerdas que él decía, siempre estoy a favor del desfavorecido, ¿cierto? Pero él entendía, él miraba aquí, sabía cómo era la comunidad de la Macarena, cómo era la diferencia con el Bosque Izquierdo, quiénes vivieron y cómo era la historia del barrio La Perseverancia, porque el barrio San Martín que se pega acá tiene ese bello trazado medieval y cómo eso hace que la gente se comporte de una manera diferente. Cuando salgo con los estudiantes, pues tratamos de ver eso, ¿no? Tratamos de ver que hay cuestiones que traspasan nuestra capacidad de observación a través de los ojos y que tenemos que utilizar otros mecanismos, otros sentidos, otras miradas para poder entender la complejidad de esas obras, porque te voy a decir que a través de la arquitectura, como cualquier objeto cubista, es imposible entender. De acuerdo. Me encanta lo que tú estás haciendo porque estás de alguna manera perfilando esas diferentes facetas de Salmona, ¿no? Ese Salmona que es pues, un profundo conocedor de la historia, pero también que tiene un alto sentido social, un sentido social que construyó precisamente en Francia, con Frank Castel, con François Chovet, que escribe, que le ayuda, digamos, a regresar a Colombia pues muy preparado para enfrentar, digamos, el movimiento tan fuerte de la propiedad privada, de la urbanización cerrada, de enfrentarlo realmente en una causa que logra sacar adelante con ese máximo momento que es las Torres del Parque, ¿no? Y estaba pensando en eso que decías de la política. Es una conjunción muy escasa esta de alguien que sepa mucho de la historia, pero además tenga tanta fuerza y tanta convicción política para mover sus ideas. Realmente no están juntas. O ve uno personas con grandes fortalezas políticas, pero con un desconocimiento enorme de la historia, o quienes son más bien conocedores de la historia desinteresados de lo político. Tú recordarás ese momento en la exposición, precisamente en el Museo de Arte Moderno, cuando se inaugura la exposición de él, que él está citando, hablando de esos personajes de la historia, Alberti. Claro, Cuando dice la que, casa grande, la casa chica, la ciudad. Y entre esas metáforas de la casa grande y de la chica, hay una en particular que Salmona cita, que es la de hacer arquitectura como acto político. Sí. Que es una cita de la terrificatoria de Alberti. En ese momento suena su teléfono cuando él está hablando. Sí. Y él dice, debe ser Alberti que me llama del más allá. Suena su teléfono. A mí me impresiona mucho y quiero que hablemos de esta parte, la parte política. Sí, fantástico. Y quiero que tú la elabores en las Torres del Parque porque nada de lo que vemos de Salmona hubiera sido posible si él no hubiera ido a ese plano de la acción política, de convencer a personajes de la política, a personas influyentes de la cultura, de sacar adelante sus ideas. Él no era una persona que aceptara el encargo tal y como le llegaba, es decir, haga esto. Él no se sentía conforme solamente con eso, él iba más allá y proponía para sus proyectos de vivienda modelos cooperativos, ¿no? Para sus proyectos urbanos era, no me quedo acá en el límite del proyecto, me voy hasta Monserrate con el proyecto, hasta donde sea necesario. La ciudad tenía unas visiones utópicas muy grandes, pero no se quedaba solamente en ese plano. Podía mover una parte política que creo que es muy importante para hacer ciudad, ¿cierto? Para regresar a esta idea de la ciudad, y era esa fuerza política. Y creo que Las Torres es ese máximo ejemplo de logro político, ¿verdad? Yo no sé tú cómo lo ves, no sé si hay otros proyectos con esa fortaleza tan única. Pues empecemos por el sentido del humor. Yo creo que para hacer política hay que tener gran sentido del humor. No cinismo,
porque bueno, ahí ya nos metemos con lo que vivimos ahora. Pero yo sí creo que el sentido del humor es muy importante y me parece que Rogelio Salmona lo, lo hizo evidente en sus proyectos. Algún día podríamos trabajar ese tema con los estudiantes. Pero bueno, ahora mencionamos algunos de esos gestos de sentido del humor. Pero creo que tenía una gran capacidad para resistir lo inaudito, ¿no? Eh, bueno, también lo sabes porque estuviste en este archivo mucho tiempo, pero yo aquí encontré las actas eh, entre el Banco Central Hipotecario, con su presidente, con todos sus ingenieros, Urbano Ripoll, quien se encargaba de toda la coordinación general del proyecto, pero también muchas veces estaban con encargados de la alcaldía de Bogotá, gente que estaba pensando en el tema de reformar como toda esta parte del centro. Y en las actas voy encontrando unas notas que me parecían de comidilla, pero que revelaban muy bien lo que pasaba en ese momento político en Bogotá. Y es realmente delicioso, digamos que en términos de la investigación es un privilegio asistir a eso que está escrito, que se dijo en una reunión y que fue censurado. Muchas veces Rogelio Salmona hizo propuestas al Banco Central Hipotecario que no estaban dentro de las formas del Banco Central Hipotecario. Y él reconoce que las torres del parque se hacen gracias a que Samuel Vieco, que tenía una mente muy aguda, muy moderna, permitió que él pudiera exponer estas ideas frente al banco, más allá del beneficio económico que podía recibir el banco. Y esto tiene unas consecuencias en la forma bellísima de las torres que solamente se concluyen cuando uno ha mirado las actas. Entonces, hay unas partes de esos escritos que dicen, por favor, que esto no quede en acta, ¿sí? Por ejemplo, las grandes críticas que recibió el proyecto cuando el periódico El Espectador o el periódico El Vespertino o el periódico El Tiempo, todos tan distintos, ¿no? Ya sabemos cuáles son sus líneas, cuentan lo que se va a hacer en esta parte del centro, como un gran plan de renovación, con vivienda en altura, teniendo en cuenta otros proyectos de vivienda en altura que quedan más hacia el sur de la calle 26, que ya los identificamos bastante bien, que no tienen ninguna comparación con las torres. Y en esas críticas que llovían de los periódicos, pues uno se da cuenta la hazaña, la tendencia que tenía la clase dirigente de Bogotá para hacer que esta ciudad se conservara en un estado empobrecido, en un estado de mínimas condiciones de lo público, un estado que siempre favorecía a quienes tuvieran más dinero, y cómo Rogelio daba esa pelea de manera brutal. Y la daba desde la arquitectura. O sea, no, digamos que en términos políticos no lo hacía, pero implícitamente estaba la política ahí. Entonces, por ejemplo, y esto ya se sabe mucho, la necesidad de encerrar las torres del parque como un hito. Nunca dejó que se hiciera, ni siquiera en el tiempo más reciente. Y eso yo creo que es una cualidad muy particular de Rogelio, que es la particularidad de la resistencia frente a lo que él está convencido que no debe ser. Cuando él está convencido de que algo no debe ser expresado a través del espacio, no lo permite. Y tú lo sabes porque seguramente ibas a las obras de él. Y cuando encontraba el trapero detrás de la puerta era igual. Llamaba a ver quién era el responsable y cómo esto podía pasar. O por qué le echaron cera a un piso que se expone a la lluvia. ¿Quién decidió esto? ¿Quién tomó la decisión? ¿Por qué el celador siempre nos tiene que perseguir cuando entramos a un espacio público? ¿No es la biblioteca un espacio público? ¿No es el archivo
un espacio público. Creo que la lucha política de él entonces iba, digamos, no solamente en lo que planeaba sobre todo sobre la planta urbana, y por eso vuelvo a ello, sobre la planta que es nuestro plano Noli. ¿Hasta dónde podemos poner el pie? ¿Hasta dónde nos sentimos ciudadanos? ¿Cómo realmente este espacio lo puedo recorrer sin fin, sin que nadie me prohíba? Sino que además pues había ahí una crítica feroz realmente. Mira, tampoco se sabe mucho, pero en términos políticos hay unos gestos sobre la utilización de lo público en las torres del parque que son fenomenales. Tener un solo contador por cada una de las torres para que las personas que se fueran a pasar acá, que no eran ricas, ni mucho menos, era una clase social trabajadora, no incurrieran en un gasto que se repite en cada una de las unidades. Eso hace que la gente trabaje sobre lo público, sobre el gasto de los bienes que le da la ciudad, la luz, el agua, el alcantarillado. Sí genera una conciencia diferente. Y eso lo podemos ver, lo podemos evidenciar en la comunidad de las Torres del Parque. Y algunas otras cosas, hablábamos acerca del sentido del humor. Cada vez que veo las placas que dicen esto es propiedad privada, lo recuerdo porque le dijeron, Rogelio, por favor, cierra las torres del parque, hay que enrejarlas, ¿no? Hay que poner un celador, hay que poner unas porterías, y un momento que hay otras cosas que no he terminado. Hay que ponerle ventanas a todos esos corredores de las torres que son como unos croissants, un momento porque faltan otras cosas que son vitales. El dinero se acabó. El banco dijo, no más, voy a quebrar con esto, y de hecho entró en una grave crisis. Se logró la construcción del proyecto y hubo cosas que no se hicieron. Gracias a que no pusieron esas ventanas en esos corredores de acceso a los apartamentos, es que el disfrute del sol y de la sombra, de que entre la lluvia, de que los niños que viven ahí ven cómo las maticas se van colando por el corredor, eso se da. Y eso yo creo que él se lo alcanzó a imaginar. Gracias a esas placas que están en el piso, es que tú y yo ahora podemos, sin vivir ahí, ir a sentarnos con un café en el último rincón de esta fuente que está allí. Entonces, yo creo que, y hay muchos, digamos, muchos otros gestos de sentido del humor que yo creo que se necesitan para superar esto. Dime si no hay un cierto sentido también de la ironía en la fundación del lugar que ocupa la biblioteca de Virgilio Barco. Porque es que el momento para la ciudad era tremendo, era violento, estaba deshecha por la construcción del Transmilenio. En ese momento que llega a la biblioteca, ¿qué tipo de persona elige hacer una de sus mejores obras sobre un basurero, Juan Pablo? ¿Por qué? ¿Qué ves ahí? Claro, no, comparto contigo este sentido del humor y esta capacidad de ver más allá de lo simplemente evidente, ¿no? Que él hubiera encontrado ese lote triangular con ese escombro ahí puesto como un espacio enorme potencial, vuelve a esta idea de entender el territorio, ¿no? De ver más allá de lo que nos rodea, de cómo él ya veía desde esa implantación de la biblioteca las posibilidades de diálogo con la sabana que tú mencionaste al comienzo. Incluso volviendo a ese sentido también del humor y esa resistencia social, recuerdo que con la biblioteca había este problema del exceso de entradas, ¿no? Del exceso de puertas, como todo el primer piso junto a la cafetería era totalmente poroso. Y le decían, pero arquitecto, claro, si usted no pone ahí una puerta se van a robar los libros. Y él decía, pues que se los roben, si es que así van a leer, ¿no? Solo robándose los libros podemos asegurar que nuestra sociedad lea. Claro que estaba muy permeado por ese sentido del humor. Una persona con unas convicciones sociales muy grandes. Tú lo mencionabas hace un momento, esa preocupación social de Rogelio Salmón a mí me parece impresionante. La manera como pensaba sus urbanizaciones, no solo desde lo arquitectónico, sino como tú lo has dicho bien, desde el modo de vida, cómo garantizar que se pueda construir un sentido de comunidad, un sentido cooperativo al interior de sus proyectos de Timisa, los diferentes proyectos urbanos que va haciendo a lo largo del país. Muchos de ellos no se dieron, pero estoy seguro que allí es donde
depositaba su mayor esfuerzo en pensar ese sentido de colectividad, ¿no? Desde la Nueva Santa Fe hasta las torres del parque, siempre pensando en ese sentido de comunidad. Incluso agregaría algo en ese aspecto social que yo creo que se cimentó en su etapa de formación en Francia y que lo confrontó, pues obviamente saliendo en el 48, pero lo confrontó al llegar a ese país que, como tú bien dices, estaba devastado, el país de los 90s, el país de los 80s, una situación no solo de grave crisis arquitectónica, sino también social y moral. Y hay algo muy especial que él trae aquí, y es su sentido del confort. Mucha gente le reprocha a Rogelio Salmona sus baños, sus cocinas, en las mismas torres del parque. ¿Qué es ese baño? ¿Qué es esa cocina tan terrible? Yo misma. Tú lo has sufrido Soy y la lo has primera. vivido. Y yo creo que es deliberado. Es decir, que él se haya ido en contra de lo que es más sagrado en el siglo XX y XXI, que es el baño y la cocina. El primer lugar que una familia colombiana remodela para hacerlo el espacio más cómodo y más agradable y más hedonista posible, y que Rogelio Salmón deliberadamente haya descuidado, pienso yo, porque se podría utilizar esos espacios, es también una muestra de su aprecio por esos otros espacios, ¿no? Por esos otros espacios donde realmente viene el placer, que es sentir, por ejemplo, contra el cuerpo el aire y el frío de Bogotá, ¿no? Ese contacto permanente con estar parados, que lo llevaba a que sus sillas fueran realmente incómodas, ¿no? Las que él diseñaba, porque se trata de eso en el fondo. Yo creo que también hay un acto social, no solamente en pensar la comunidad, sino pensar que uno como ser humano también debe ser un poco más sencillo en su habitar, menos apegado a las cosas mundanas, un poco más en diálogo con la naturaleza, un poco más en diálogo con nuestro propio cuerpo, ¿no? Mucho más sensible a nuestro diálogo natural, nosotros como animales. Y creo que esa invitación que hace un momento hacías detrás de cámaras de recordarlo a él como persona y de pronto cerrar por allí, me gustaría que tú nos contaras esa experiencia para cerrar que tú tuviste con él como persona. Yo quisiera de mi parte y para cerrar también hablar de una faceta que me parecía muy especial de él, y era ese diálogo con el medio ambiente y con la naturaleza, ¿no? En estos tiempos en que se habla también de lo medioambiental. Quiero recordarlo a él en la casa de María Elvira y de él en Río Frío, y cómo él pasaba el día entero en la casa, por fuera de la casa. Es decir, él solamente esperaba a que fuera ya de noche para entrar. De resto, era él afuera, en una silla en la cubierta, en el patio, una persona estoica, ¿cierto? Una persona introvertida y siempre con un diálogo profundo con el mundo natural. Con el mundo natural. Quiero recordarlo así y que tú nos cuentes también lo que es tu encuentro personal con Rogelio Salmona. Bueno, yo conocí a Rogelio cuando trabajaba con un grupo de jóvenes arquitectos en la revista Arquitecturas. Recuerdo que estaba Alessandra Merlo y Camilo Salazar, por supuesto, Adriana Páramo, diseñadora gráfica, Pablo Gamboa, Consuelo Salamanca, Margarita González, algunos estudiantes nuestros, Xiomara Mojica, María Antonia Caicedo, y nos reuníamos en nuestra casa, en esta torre que estoy viendo aquí, en el apartamento 204, y contrariamos todas las normas de planeación y tumbamos un muro entre dos cuartos porque nos parecía, entre otras cosas, que en todas esas ideas del confort de Rogelio compartimentaba mucho los espacios, y hicimos un estudio muy grande para trabajar una revista. Y vino más o menos por ese tiempo un profesor de Barcelona que adoraba, estudiaba y sabía toda la producción de Le Corbusier, y tenía muchísima curiosidad de conocer a Rogelio. Así hicimos unas charlas. Este profesor se llama Josep Quetglas. Él vino acá. Entre otras cosas, le pareció que teníamos una ciudad horrible, horrible, horrible,
Nos despedimos en el aeropuerto y dijo, yo no vuelvo más, gracias por haberme invitado. Y no volvió. Y le pasó aquí la cosa extraordinaria de conocer a Rogelio. Y yo a Rogelio lo veía pasar mucho. Pero nunca había tenido como la oportunidad de acercarme a él y tampoco sabía cómo hacerlo. Me parecía demasiado snob decirle mucho gusto, yo soy tal persona, y quién era yo, tampoco era nadie. Y nos conocimos justamente por esa llegada de ese profesor común que nos hizo encontrar motivos comunes, pero no a través solo de Le Corbusier y del trabajo de Le Corbusier, sino de los intereses afectivos que teníamos. Recuerdo a Rogelio yendo a muchas obras en Obra Negra, en su casa de Río Frío, y fíjate que de allí recuerdo, sí, tengo el mismo recuerdo tuyo, pero yo creo que es un recuerdo creado, porque lo he oído en muchos y también yo lo experimenté. Esperar a que llegara el atardecer desde por la mañana allí y pedir permiso para entrar a un baño chiquito y feo, ¿no? Para poder conocer la casa por dentro. Porque teníamos como una idea muy equivocada acerca de lo que era la arquitectura antes de él. Y el espacio para él es el espacio exterior. Lo recuerdo allí y lo que recuerdo, atando ese llamado hacia lo natural que haces, es que lo recuerdo con sus perros labradores, que le ponían las patas acá y le daban lametazos en la cara. Y yo lo miraba desde lejos y decía, un hombre al que le pase esto, que sus perros corran, vengan y lo reciban con esa alegría, tiene que ser en el fondo muy bueno. Pese a todo lo cascarrabias que pudiera ser, lo duro, quiero decir que conmigo siempre fue una persona así, amorosa, cálido, gentil, lo máximo, cuando siempre me recibió con el café en la mano, hablando de tantas cosas, pero hablando sobre todo de, mira este árbol, Tatiana, fíjate en este epidendro, te voy a contar de dónde traje esta mata. ¿Cómo se cultiva esto? Llévate estas semillas. Y entonces te voy a decir algo que me parece importantísimo para ir cerrando estos temas. Creo que dentro de la propia contemplación de la naturaleza de Rogelio, ese amor que tenía por la naturaleza, hay una dependencia absoluta de María Elvira Madriñán. Creo que es María Elvira Madriñán quien entra en su vida con una fuerza descomunal, un amor sobre la naturaleza, sobre muchos tipos de naturaleza, sobre su formación, dónde creció ella, qué le gustaba del territorio, todos sus conocimientos sobre las plantas, y resulta que María Elvira hace esa labor que es fundamental en los proyectos de Rogelio, y es encontrar la armonía entre las especies, la belleza de los jardines. Y te lo voy a decir pues porque tú lo debes conocer bastante bien. Hay un plano que para mí es el favorito de la biblioteca, y es el plano en donde la biblioteca no está, que es el plano de los jardines. Cómo se planeó todo ese territorio, los montículos, qué especies iban sembradas cada tanto, cómo era la lista de las compras, de las flores, de las matas perennes, de las enredaderas. Ese plano me parece supremamente gentil con el territorio y me parece que cierra como esa idea que yo tengo de él, que es una idea un poco rara, ¿no? Porque todos lo veíamos dictando conferencias, siendo muy duro con los estudiantes que a veces opinaban acerca de sus proyectos muy vehemente. Para mí creo que tenía un punto de quiebre bellísimo y era encontrarse con esas formas no humanas de vida sobre las cuales tal vez deberíamos pensar más. Juan Pablo, del Tríptico Rojo, yo recuerdo algo, lo llevo impreso en mi alma,
Primero me parece que es un libro muy bello, una revelación sobre la vida de Rogelio, y me parece que Claudia lo hace divinamente, lo deja hablar y entonces recupera su voz para siempre, ¿no? Y bueno, estamos hablando de bibliotecas también, entonces tenerlo esto allí registrado en un libro lo hace más entrañable. Recuerdo especialmente sus propios recuerdos, sus recuerdos de cuando era niño. A veces no pensamos que una persona como Rogelio fue niño, nos lo imaginamos siempre como adulto, una persona mayor. Y leerlo recordando su infancia es leernos nosotros recordando nuestra infancia sabanera, fíjate, ¿no? En el mismo piso, en la misma tierra, con las mismas plantas, con los mismos cielos, con las mismas nubes, pero en otros momentos diferentes. Y cuando recuerdo que tú haces el ejercicio con tu película, cuando cuentas también que pasaste mucho tiempo sintiendo el edificio, lo vinculo con ese recuerdo de él, porque creo, y no sé si lo asumiste así, es como un homenaje a las emociones infantiles. Cómo disfrutábamos sintiendo el frío, las rodillas peladas, los pantalones cortos, el agua en los zapatos, jugando de noche, salir a la lluvia. Cuando haces euritmia, trabajas muchísimo el tema de cómo todo esto que se recoge a través de una atmósfera territorial lo puedes expresar, un ejercicio difícil. Me gustaría que nos contaras entre tú y Rogelio cómo se compone ese trabajo para que lo recibamos nosotros. Gracias, Tatiana. Bueno, yo también como tú quiero muchísimo Tríptico Rojo, es un libro bellísimo y que además desmitifica muchas cosas. Esta idea de que Salmona trajo el ladrillo de Álvar Alto es un absurdo, porque claramente él vivió en una casa de Teusaquillo de ladrillo, en un barrio y en una ciudad que es eminentemente de ladrillo y donde el ladrillo emerge ahí en su infancia, ¿no? Como también emerge en los patios, ¿no? Su casa de 3 patios que luego va a reconstruir en el Jorge Luis Gaitán. Este tema de la naturaleza es un tema muy bonito y sí, lo tratamos de capturar en Euritmia. Y lo que es muy revelador, creo yo, en la obra de Salmona, es que aparecen unos elementos que antes no estaban en la gramática típica de la arquitectura. Es decir, a nosotros nos han enseñado que la arquitectura son unos elementos de cierre, muros, elementos de cubiertas, elementos de soporte, columnas, etc. Pero en su obra aparece un grupo adicional de elementos que son los elementos de interacción natural. Es decir, aquí se le ocurre hacer una escalera solo para el agua, a Salmona, ¿no? Es decir, una escalera por donde uno no puede subir, el agua es la que baja. Una fuente que parece escalera. Una fuente escalonada, Sí. un puente solo para agua. Bueno, de pronto Barragán, o un balcón solo para el agua. Hacer todos unos senderos para el agua, hacer realmente muros para la luz, porque realmente son muros para ser golpeados por la luz y la sombra. Entonces, creo que en su obra hay un repertorio de esa caja de herramientas único, que es esos elementos de interacción natural. Otros elementos, uno podría decir, son recurrentes en muchas obras de muchos arquitectos, contemporáneos de él, anteriores, pero esos elementos de interacción natural son únicos, que él piense realmente en con qué mecanismo arquitectónico me pongo yo a hablar con el viento, la celosía, con qué mecanismo arquitectónico me pongo ya a dialogar con el agua, la tarjea. Eso es muy especial, ese diálogo con la naturaleza, sin duda es único. ¿Cómo lo percibes tú? ¿Cómo percibes tú esos elementos de la arquitectura con la naturaleza? O ese diálogo con esos elementos. Pues te lo voy a resumir en una frase muy bella, no recuerdo de quién es, pero la atrapé en un momento que estaba escribiendo acerca de cómo las torres del parque se solucionan, digamos, se solucionan en su altura cuando encuentran los ascensores que llegan al punto más alto. O sea, parten de un criterio puramente técnico, parece, pero los ascensores son los que dan la densidad a las torres y dan la altura.
Y ahí hay un tipo de lectura distinto, ¿no? No es lo que el arquitecto quiera hacer, sino también lo que la técnica le permite hacer. También quiero, antes de decir la frase, quiero decir que antes de que las torres tuvieran ese bellísimo manto de ladrillo, que es muy fenomenológico, fueron pensadas en otros materiales. Así que la duda siempre existía, ¿no? La duda existía de si eran plafones de plástico, te lo voy a decir, o bloques de concreto. O sea, hubo muchas propuestas allí. Desde las torres del parque, y esa frase me ayuda a contestarlo, esa frase dice, las torres son amigas del viento. Y cuando encuentro esa frase, entiendo que la solución técnica, mecánica de los ascensores, más todo el trabajo sobre su propio pilotaje y su fundación, o sea, hincar sus patas en el territorio, la hacen ser muy fuertes. Tiene que haber algo que las haga ser sensibles. Yo creo que los edificios son como él mismo, ¿no? Tratando de cerrar un poquito también. Él era muy fuerte, estaba muy hincado en el territorio también, pero tenía una piel frágil. Y esa piel frágil era como la piel de cuando era niño todavía. Él también era amigo del viento, y era amigo del agua, y era amigo del sol. Y entonces la llegada del ladrillo a las torres del parque, como la llegada del ladrillo a las torres del parque como una solución económica, porque era la piel, ya lo último, lo que quedaba del presupuesto del banco, es fenomenológica porque el ladrillo es amigo del viento, es amigo del agua, es amigo del sol, del atardecer bogotano, que otra vez nos vuelve al punto de arranque, que es entender en dónde estamos nosotros y cómo Rogelio, después de estar 10 años en Francia, elige que esta es su casa. Y dice, me voy a quedar aquí a vivir. Y construye su casa aquí, a 2 cuadras de donde estamos nosotros, y su lugar de trabajo acá. Y el material, la piel que cubre, ese organismo extenso que comunica su arquitectura con el mundo, con la naturaleza, por lo tanto, es una piel que es sensible y tiene que ser esta, no puede ser otra porque es de acá, tú lo has dicho. Claro, Aalto la usaba y la usaban muchos, sobre todo aquellos que reconocían que recoger la misma tierra del suelo y coserla hacía que almacenáramos, pues de alguna manera, nuestra memoria y nuestro pasado en unas pequeñitas piezas que nos acompañaran en el clima, en el devenir del tiempo, en los cambios de altitud. Entonces, así lo veo yo. Creo que no te contesté, pero así lo veo. Excelente.